Hola a todos, el día de hoy les presentamos el tema de la Revolución Cubana. El equipo está conformado por Gabriel Arano, Analía Espíritu, Ismael Castro, Octavio Fuentes, Alejandro González, Antonio Ramos, Salvador Ordaz y un servidor, Arcángel Reyes, todos alumnos del sexto semestre, Grupo C, del COBAEP. Sin más, comenzamos. La Revolución Cubana dio inicio cuando Eduardo Chivas del Partido Ortodoxo, siendo el gran triunfador de las elecciones de 1952, se suicidó abriendo un vacío político que cubriría Fulgencio Batista, que había participado del Movimiento de la Paz, próximo al Partido Comunista y que, para agradar a Estados Unidos, manifestó una línea anticomunista mientras aumentaba la represión política contra la izquierda. En ese contexto, Fidel Castro organizó el 25 de julio de 1953 el asalto al cuartel de Moncada, en Santiago de Cuba, la segunda guarnición militar del país, al inicio de la insurrección popular para tumbar a la dictadura, pero su fracaso reforzó momentáneamente al régimen. El aumento de la represión aisló a Batista, que en 1954 fue designado presidente tras unas elecciones sin competencia, que distinguieron la vida política gracias, entre otras cosas, a la liberación de Castro y su partido al estilo. Inició la Revolución Cubana en México. Castro organizó la expedición de Yate Gama, que desembarcó en Cuba este noviembre de 1956. Pese a su derrota inicial, Castro y su movimiento 26 de julio crearon un foco guerrillero en Sierra Maestra, provincia de Oriente, que sería la base del ejército rebelde. El M-26 había surgido de la izquierda del Partido Ortodoxo con una ideología igualitaria, socializante, nacionalista y antinorteamericana, mientras la guerrillera se consolidaba en la sierra. La oposición urbana también creció y comenzó a desarrollar acciones armadas en las ciudades, en un contexto que la opresión contra los militantes antidictatoriales no dejaba de crecer. En 1957 la guerrilla de Castro había logrado una cierta entidad, pero aún no estaba en condiciones de impulsar la insurrección que acabara con Batista. Su propuesta de huelga general fracasó en medio de indiferencia popular y por la falta de apoyo de sindicatos oficialistas y comunistas. El Partido Comunista, conocido como Partido Socialista Popular, rechazaba la táctica insurreccional. Lentamente la guerrilla salió de aislamiento gracias a una ofensiva militar en los llanos, con quema de cañaverales y destrucción de cosechas. La apertura de dos frentes guerrilleros al mando de Raúl Castro y Juan Almeda, y la coordinación de acciones militares por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara consolidaron el avance revolucionario, mientras la integración militar del PSP. El M-26 aumentaba la agitación urbana por su experiencia en la lucha revolucionaria y su mayor protagonismo. Los cuadros comunistas ocuparon puestos clave el M-26 y controlaron el ejército rebelde con el aval de Fidel y Raúl Castro. Este es uno de los elementos que explica el rápido giro soviético de la revolución tras la toma del poder. Caída de Batista. En julio de 1958, el Pacto de Caracas consolidó la coalición antibatista y aceleró la caída de la dictadura, ya que desde abril Washington no le enviaba armamento. En agosto empezó la ofensiva final y el 1 de enero de 1959, con la gente del pueblo en la calle, alzaron las banderas y los hombres de Castro tomaron La Habana. Ahora bien, hablaremos sobre Fidel Castro y su toma de poder. Aquí el respaldo popular que tuvo el M-26 le permitió a Castro hacerse con el control de la situación para impulsar transformaciones políticas, sociales y económicas. Comenzó así un proceso revolucionario
caracterizado por el tradicional nacionalismo cubano y con un gran consenso entre la población. Sin embargo, en muy poco tiempo, Castro impulsó un giro autoritario, de un fuerte contenido personalista y caracterizado por su liderazgo y su carisma. El antiimperialismo y el nacionalismo se convirtieron en los ejes del discurso revolucionario, que era patria o muerte. Era una consigna de su régimen, que adoptó el marxismo y el leninismo, y Castro señaló que en Cuba solo se podía ser revolucionario si se era comunista. Tras su integración en el bloque soviético, Cuba puso en marcha políticas igualitarias para construir el socialismo, que era un objetivo al que todavía no se ha renunciado. Algunas explicaciones insisten que en la medida de lo posible y en una oposición norteamericana al rumbo de socializarse de la revolución, explica un giro postsoviético, pero lo cierto aquí es que las tendencias estaban respaldadas por Castro y eran muy asentadas en parte del núcleo del M-26. De igual forma, les comparto una imagen de su toma de posesión cuando se derrota al señor Batista en 1959. Vemos a Fidel Castro y a sus aliados más cercanos de él, en donde ellos pueden dar su discurso, y aquí les voy a compartir parte de ese discurso. Aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que encadenan vivir es vivir en oprobio y afrenta a su mismo. Tendencias y reformas de Fidel Castro. Las diversas tendencias que coexistían en el movimiento revolucionario fueron controladas por Fidel Castro. En sus comienzos, la revolución se apoyó en la burguesía urbana, ya que los obreros urbanos, rurales, empresarios y terratenientes azucareros no se implicaron en la lucha contra Batista. La negativa de Castro a institucionalizar la revolución y a convocar elecciones respondía a su decisión de mantener el rumbo revolucionario. En 1950 tuvieron lugar las primeras reformas de tono populista y escasamente revolucionarias, seguidas de la nacionalización de intereses norteamericanos y de una reforma urbana, que rebajó y congeló los alquileres. Esta modernización inicial permitió al gobierno ampliar su base de apoyo. Situación económica de la Revolución Cubana. La economía fue controlada por jóvenes tecnócratas con experiencia en organismos internacionales y partidarios de la industrialización y el desarrollo, un objetivo que se alcanzaría mediante la intervención estatal y ampliando el mercado interno. Pero cuando el Che Guevara asumió el control del sector industrial y bancario, desde donde intentó la puesta en marcha de sus objetivos socializantes, esos objetivos fueron dejados de lado. Guevara quería implantar rápidamente el socialismo y en su búsqueda del hombre nuevo había que destruir la economía de mercado y eliminar cualquier incentivo material, sea en dinero o en especie, para reemplazarlas por incentivos morales, que estimularán la productividad del trabajo, pero la experiencia fracasó. Carlos Rafael Rodríguez, un dirigente comunista vinculado al catrismo antes del triunfo revolucionario, se mostró contrario al industrialismo de Guevara, ya que era partidario de un mayor gradualismo.
tanto por falta de cuadros para impulsar la política del Che como para no aumentar el número de los enemigos de la revolución. Si bien no fue escuchado, los fracasos condujeron al abandono de la industrialización y un giro de 180 grados se volvió a explotar algunos productos primarios de baja productividad, como el níquel. Comenzaba así una constante en la política económica castrista, los continuos volventes entre el plan y el mercado, entre una economía centralizada y otra que responde a los estímulos mercantiles. En 1963, en un nuevo golpe de péndulo, Castro rescató al denostado sector azucarero, del que debían provenir los recursos para financiar a la revolución, señalando que en 1970, año del esfuerzo decisivo, la economía azucarera a pleno rendimiento obtendría una zafra de 10 millones de toneladas, algo inédito en la historia de Cuba. Pese a los grandes esfuerzos realizados y a la gran movilización de hombres y recursos, no se pudieron alcanzar los objetivos, pese a que la cosecha de 1970 fue la mayor de toda la historia. El curso errático de la política económica, una vez a favor de la industria y otra de la agricultura, con sus dilemas entre los incentivos morales o materiales, es causa de la difícil situación actual, ya que la crisis estructural de la economía es anterior a la desaparición de la Unión Soviética y sus ayudas a Castro. ¿Qué tal, profa? Buenos días, buenas tardes. Situación política militar de la Revolución Cubana. Estados Unidos, enfrentada a la Unión Soviética en la Guerra Fría, veía como preocupación el rumbo de la Revolución Cubana. Raúl Castro, relacionado con los comunistas antes de la Revolución Cubana, controló el apartado militar y fue puesto al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, heredero directo del ejército rebelde. La desaparición de Camilo Cienfuegos en un dudoso occidente todavía no aclarado y el encarcelamiento de Humberto Matos acabaron con dos de los comandantes revolucionarios más populares y que podía cuestionar el rumbo de la revolución y la gestión de Castro. En enero de 1960, los dirigentes obreros opuestos al giro prosoviético fueron alejados de la dirección de los sindicatos, y en su lugar se instaló los antiguos cuadros de la PCP. En sintonía con la cúpula dirigente, Castro se centró en el gobierno y tras un mes de funcionamiento del primer gabinete al moderado José Miro Cardona, en julio, tras la renuncia del presidente Manuel Urrutia, otro moderado nombró a Osvaldo Dórticos, que se mantuvo en el cargo hasta 1976. Lazos con la Unión Soviética. El funcionamiento de tribunales de excepción para juzgar los crímenes de guerra y el pedido de Castro para cambiar el sistema panamericano y las relaciones económicas entre América Latina y Estados Unidos terminaron de distanciar a Cuba de Washington y de América Latina. Cuando Estados Unidos quiso presionar a Cuba con la amenaza de suprimir la cuota azucarera, su principal fuente de divisas, se acentuó el conflicto. Fue entonces, en febrero de 1960, cuando el delegado soviético de La Habana se ofreció a adquirir todo el azúcar necesario para sostener al régimen, y desde entonces los lazos entre Cuba y la Unión Soviética se estrecharon. De la Revolución Cubana en Latinoamérica. El triunfo de la Revolución Cubana fue un estímulo para la izquierda insurreccional latinoamericana, que inspirada en el modelo cubano, intentó crear focos guerrilleros rurales para la conquista del poder. Ahí hablamos sobre el ejemplo de Castro y Che Guevara en América Central, en Asia y los Andes. Ahí emprendieron. A finales de 1964, el comunismo latinoamericano celebró una conferencia secreta en donde hablaron sobre la metodología revolucionaria y se enfrentaron ambas posturas. Después, en 1966, se reunió la primera Habana Conferencia Tricontinental de Solidaridad Revolucionaria con 500 delegados de gobiernos y movimientos revolucionarios de Asia, África y América Latina. En 1967 se creó la SOLAS, que es la Organización Latinoamericana de Solidaridad.